Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a la Sala del Fuego. El día de hoy comenzaremos a desarrollar el primer punto del tema central que lleva por título La literatura pórtico de la belleza. Este primer punto, como ya hicimos referencia en la imagen que les envié hace unos días, se titula o se subtitula La asedia en la sociedad moderna. Lo que pretendo con este diagnóstico que vamos a hacer justamente de la sociedad moderna es dar alguna pista, alguna señal, alguna marca de cómo la sociedad moderna se ve imposibilitada a ejercitar un reposo. No se permite el reposo. Y es, podríamos decir, solamente eso. No pretendo hacer un diagnóstico de la sociedad moderna en general, sino destacar este aspecto que hace justamente referencia a la imposibilidad del ocio. Y que el ocio es justamente una forma de, o mejor dicho, es la forma de predisponernos a la lectura. Entonces, para sintetizar, o mejor dicho, para introducirnos en este punto, quisiera mostrar cuáles serán las preguntas que guían este desarrollo. Y estas preguntas tienen por objeto develar si es dable y cómo, divisar la eternidad desde lo mudable del tiempo. Y si en cierta medida podemos aquí en la tierra reposar. Tras estas preguntas se distinguen los trazos que interpelan acerca de si es posible, a través de ciertas experiencias, como la lectura, lo que se ha dicho sobre la contemplación. Si esto resultase así, y teniendo en cuenta que lo común a toda contemplación es la mirada amorosa y el deseo de felicidad, una felicidad no pasajera, sino una felicidad eterna, entonces hemos puesto un pie en el camino hacia la beatitud. A ver, no que la literatura nos abre las puertas del cielo, claro que no. Bien sabemos que el cielo, la beatitud, la gloria de Dios es un don libérrimo de Dios, ¿sí? Es una gracia. Lo que decimos es que la lectura o la literatura es una de las tantas formas que nos disponen de la mejor manera para recibir la gracia, es decir, disponen nuestra naturaleza para recibir la gracia. Vayamos entonces al tema de la asedia en la sociedad moderna. Respecto entonces de una de estas preguntas que nos hicimos acerca del reposo, nos parece oportuno realizar este diagnóstico, porque la respuesta que da el hombre moderno a la posibilidad del reposo, a la pregunta acerca de la posibilidad del reposo, es negativa. Cuando me refiero al término moderno, es decir, hombre moderno, está tomado en su sentido axiológico, ¿sí? En el sentido axiológico, el hombre moderno es el hombre autosuficiente, ¿sí? El hombre autosuficiente es aquel que se da su propia ley. Es aquel que es fuente de todo derecho y
y de toda moral. Es aquel que se ha separado de todo aquello que sea concebido como una autoridad externa a la propia razón. Se va a separar, por ejemplo, con el nominalismo de la autoridad de la realidad. Se va a separar con la deforma, así como suena, deforma, porque no fue una reforma, claro, con la deforma protestante de la autoridad del Papa. Se va a separar con el racionalismo de la autoridad de la fe, de la revelación y de una razón ordenada, que el racionalismo es la loca razón de la que habla Chesterton. Bien, en este sentido entonces el hombre moderno es hijo de la civilización moderna, la cual se aleja del orden sobrenatural y natural. Porque como dice Chesterton, el que abandona, el que deja, el que se aparta del orden sobrenatural, no se queda con el orden natural solamente, sino que cae en el orden animal. ¿Sí? Ni siquiera le queda el orden natural. Este hombre, como dijimos, es un racionalista, es un subjetivista, es un relativista, en fin, es un nihilista. Se caracteriza, además, por una disincronía del tiempo. Es decir, un tiempo que no tiene ni son ni ton. Ni ton ni son. Es un tiempo que no tiene dirección, es un tiempo que no tiene sentido, es un tiempo que da vuelcos. Y este proceso de la disincronía, es un proceso que comienza ya con el advenimiento de la ciencia y de la técnica, cuando los tiempos naturales del día y de la noche, de los ciclos lunares, de las fuerzas físicas, son reemplazados por los tiempos de la máquina y en particular por el tiempo que marca el orden, la productividad, que es el reloj. Hay un autor que es Louis Mumford que plantea que la máquina más importante de esta revolución, que podemos decir científica, técnica, no fue la máquina a vapor, sino el reloj. Bien, entonces aquí el hombre abandona los ritmos de la naturaleza y se apega a los ritmos de la máquina. Entonces se acelera, va jadeando detrás de esa máquina. Lo triste de esto es que esa aceleración temporal, que primero fue externa, ahora se ha connaturalizado, ¿sí? Es propio del hombre moderno estar acelerado y explotarse constantemente. Su vida, claro, no tiene sentido o no tiene un sentido que vaya más allá del orden puramente económico. El hombre moderno es como aquellos personajes de los cuales se admira, o más bien no se admira, sino se sorprende el Principito en diálogo con el guardaagujas, esos que van en un tren hacia un lado y los ve pasar y dice, ¿hacia dónde van? Y no se sabe, y vuelve el tren, y esos son otros, no, son los mismos. Son esas personas que al no tener un fin, al no tener un sentido su vida, van y vienen, y el detenerse les implicaría justamente un dolor insoportable que no están dispuestos a sufrir. Terminamos ese paréntesis. Este hombre moderno padece de una incapacidad entonces de reposar.
Siempre anda agitado, apurado, sin tiempo, yendo y viniendo, pero sin saber lo que busca. Nosotros no estamos exceptuados de esta categoría de hombre moderno. Fíjense que muchas veces cuando nosotros hacemos planes durante un día y a la noche, observamos lo hecho y nos damos cuenta que nos ha faltado algo, decimos, o mejor dicho, nos sentimos frustrados por no haber logrado todo. Y es porque justamente medimos el tiempo en el orden a la productividad. Elegimos cosas que tengan utilidad y evitamos aquellas que carezcan de la misma. La educación actual es un signo muy claro de esto. La desaparición, por ejemplo, de la filosofía, la desaparición de materias como la gramática, la caligrafía, todas esas cosas son inútiles, entonces hay que desecharlas. Estos entonces son algunos de los motivos que nos hacen pensar que vivimos en una sociedad del asedio. El hastío que provoca este demonio del mediodía produce este descontento. Recordemos, como decía el padre Castellani, que para estar contentos hay que estar contenidos. En latín, contento significa contenido. Hay que contenerse con gran fuerza dentro de los límites del charco en el que Dios nos puso. La asedia, por el contrario, nos enerva y nos crispa con el charco en el que vivimos y nos tienta a buscar otros mares, o en otras palabras, a asomarnos a otras vidas. Un ejemplo claro de esto son las redes sociales. Todas esas vidas que no vivimos nos parecen perfectas y nos hundimos en la depresión por esta pobre vida nuestra. El desasosiego interior demanda, huyendo de sí mismo, una actividad espasmódica, una explotación casi apasionada de sí mismo, que se diferencia pero diametralmente de ese trabajo lleno de sentido del que habla Piper. Esta actividad espasmódica busca liberarse de la no actividad, del ocio, de la pasividad. Aunque, claro, no sería un liberarse de la no actividad, del ocio y de la pasividad, sino sería volverse prisionero de ese mundo totalitario del trabajo. Acostumbrarse, o más bien desear o querer y olvidar, querer las cuatro paredes de esa pequeñísima habitación y olvidarse porque por encima de esa habitación están las estrellas. Y evitar esto, evitar el ocio, la pasividad, el reposo, lo hace el hombre moderno, lo hace por una causa. No quiere conocerse. No quiere aplicar aquella enseñanza de Sócrates, que allí estaba esculpida en el pórtico de Delfos: conócete a ti mismo. Porque conocerse a sí mismo implica, ante todo, reconocer la miseria y además esa ignorancia culpable que no nos permite abrirnos a la verdad. Se impone entonces así el imperativo del trabajo.
Por ello es que la sociedad del del Homo laborans, en la sociedad del Homo laborans, el ocio ha pasado a ser un vicio contra la productividad, o en el mejor de los casos, un medio, tergiversando su sentido, para el descanso del cuerpo y recuperar energías y seguir trabajando. Una concepción totalmente opuesta a lo que es justamente el ocio. En otros audios desarrollaremos esto. Para terminar, y también para meditar, vienen bien unos versos de aquel poema, de aquel hermoso poema de José María Pemán, Elogio de la vida sencilla. Dicen así: vida inquieta, frenesí, de la ambición desmedida, qué mal comprende la vida el que la comprende así.